Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Jonás y Oná, la paloma. Libro de Jonás, capítulo 3. Entonces vamos a comenzar este capítulo 3 del libro de Jonás. Y dice, Nínive se arrepiente. Ya en el capítulo 2 vimos cómo dentro del pez el corazón de Jonás empezó a darse cuenta de muchas cosas. Primero, una de las cosas que se dio, que él tenía un corazón arrogante, que él tenía un corazón no agradecido, y que a pesar de todo, el Todopoderoso, el Elohim de Israel, le mantenía, ¿no? Le preservaba, porque él estaba ahí dentro, por lo menos estaba consciente. Recuerden que hay comentarios que dicen que él había muerto, puede ser, pero la oración habla de alguien que estaba consciente. Y también puede notar el pecado de su pueblo, también puede distinguir que Israel se había apartado durante mucho tiempo ya de la verdad. Habíamos visto en la introducción que Jonás tenía un rencor, odio o aborrecimiento hacia la gente de Asiria por todas las maldades que habían cometido hacia su pueblo. Ellos ya empezaban a hacer ataques, invasiones. Asiria se estaba preparando para conquistar el mundo, imagínense. Pero uno siempre cuando ve acerca de imperios o países poderosos que se preparaban, y sobre todo si invadían, atacaban o perjudicaban al pueblo de Israel, era porque ellos se habían apartado de la verdad. No había ningún pueblo poderoso que iba a poder con Israel si es que ellos seguían el camino correcto. Entonces muchas veces ellos querían culpar a las naciones por su desgracia. Y esto estaba también en el corazón de Jonás. Y muchas veces en nuestro corazón también ocurre eso, de que estamos tan sujetos a una creencia de que somos parte de un pueblo ya muy especial, que pensamos que nuestros problemas son por causa de la gente que está en el mundo. Los mundanos, los pecadores, los que no conocen a Dios. ¿A cuál añan de perjudicar? ¿A cuál añañá? ¿Cuál malandro? Ñandeo buena gente. Muchas veces nos llega a ese concepto. Y sin saber que el Todopoderoso nos puso a nosotros para hacer luz para ellos. Para que nuestro estilo de vida les provoque cambio. Esa fue la enseñanza que Yeshua dio cuando vino. Ustedes sabían qué corazón tenían los judíos cuando vino Yeshua hacia los romanos. Le aborrecían, le odiaban. De ahí se levantaron estos grupos de celotes, estos sicarios, que entraban así y le clavaba a algún dirigente romano o judío y después corría. Cometían así crímenes, ya supuestamente con el celo de su creencia. Pero cuando Yeshua vino cambió esa mentalidad. Ámalo. Si te dice un romano, lleva 1 milla, llévale 2, llévale más. Así le enseñó. Ama a tu enemigo. Para ese tiempo su enemigo era el romano, el griego. Entonces vemos todo un concepto diferente del Mesías a lo que la gente comúnmente creía y cree. Y también eso vemos aquí en el libro de Jonás. Y ahí podemos entender porque es una señal para el pueblo incrédulo. La señal de Jonás. Bueno, vamos al capítulo 3, versículo 1. El capítulo 2 había terminado, el versículo 10 dice, y mandó el Eterno al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de estar 3 días y 3 noches, fue expulsado de dentro del pez. La gente de esa ciudad, la gente de Asiria, de Nínive, tenía la creencia de un Dios en forma de pez, del que creó todas las cosas. Tenían ellos esa creencia, ¿no? Imagínense que algunos en la costa hayan visto a un gran pez que salía al mar y expulsar a un hombre dentro de ahí, ¿no? Expulsarlo, ¿no? Eso ya sería algo extraño, ¿no? Algo, una cosa rara, ¿no? Y peor
si este hombre se levanta, todo ahí semidigerido, y viene y se acerca al país y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ellos no entenderían esto como, es un hebreo que nos odia y viene a maldecirnos. Ellos no entenderían así. Ahora, si Jonás hubiera hecho al principio, así como le dijo el Todopoderoso, ahora andate como hebreo, como israelita. Si él se presentaba ahí, tal vez nadie le creía o le aceptaba. Entonces es muy importante, ¿no? Todas las cosas que ocurren, por algo ocurre. Al final, Jonás facilitó las cosas, ¿no? Facilitó las cosas. Ahora vamos a ver capítulo 3. El versículo 1. Dice, vino palabra del Eterno por segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez, quiere decir una nueva oportunidad al Jonás restaurado, al Jonás resucitado, al Jonás que ya entendió el plan del Padre, al Jonás vomitado, ¿no? Jonás vomitado. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Esto es muy importante cómo le llama el Todopoderoso a esa ciudad. Y proclama en ella mensaje que yo te diré. Una cosa para tener en cuenta, recuerden que Asiria, que era el país, su capital Nínive, estaba a punto de ser el país que iba a conquistar el mundo en esos tiempos. Entonces se puede decir que era una de las potencias mundiales. Entonces ir a llevar el mensaje a esa ciudad, a ese país, es como llevar un mensaje al mundo entero. Así es, era eso representaba. Siempre el Padre usó a sus siervos para llevar su mensaje a grandes potencias, siempre, ¿no? A Babilonia, a Egipto, a Persia, a Grecia, a Roma, siempre ha usado. Entonces vemos que siempre el mismo mensaje se está repitiendo. Bueno, estamos en el versículo 2, ¿no? Levántate. Ahora hay una cosa, vamos a ver un poco de esta ciudad en ese punto, vamos a aprender algo de Nínive. Nínive fue una importante ciudad asiria dentro de la actual Mosul, en Irak, actualmente donde estaría, ¿no? Descrita en el libro de Jonás como ciudad grande, sobremanera de 3 días de recorrido, ¿no? Fue la ciudad más extensa y populosa de la antigüedad. Según la Biblia, costaba 3 días atravesarla y a Yahweh le hizo duelo destruirla, porque en ella vivían 120,000 menores de edad. Por su desmesura, los antiguos griegos la llamaban la insensata Nínive. Algunos paleodemógrafos, después van a investigar qué significa eso. Tal vez alguien que estudia los mapas antiguos, ¿no? Sería eso, ¿no? Han supuesto que pudo ser la primera ciudad con algún que otro millón de habitantes. Pudo haber sido la primera ciudad que tenía casi 1 millón de habitantes. Entonces los 120,000 son unas personas, como dirían, inocentes, ¿no? Que le llamarían así. En la capital de Asiria, era la capital de Asiria, a su vez el reino más poderoso del mundo en el siglo 8, antes del Mesías, ¿no? Estoy aprendiendo romano. El rey de Asiria salía, miren lo que solía hacer, el rey de Asiria salía en primavera de su palacio de Nínive con sus cientos de millares de asirios, armados en alegre expedición, hacía temblar al mundo. Fíjense lo que hacía. Así, en cada primavera salía a arrasar con el mundo. Saqueaba 4 imperios. Volvía con un botín interminable de riquezas y esclavos y lo añadía como un barrio a la capital. La gente venía a ver el portento y se añadía otro barrio, más así hasta formar en un siglo una ciudad de 3 días de recorrido. Entonces era la manera que se iba formando, ¿no? El rey iba e invadía pueblos, invadía territorios y los traía como esclavos o como ciudadanos prisioneros y los ponía ahí. Y se iba armando un enorme barrio. Se iba loteando cada momento su terreno. El recorrido y poblado de reyes.
3 días de recorrido y poblada de reyes, cautivos y esclavos, riquezas, monumentos, mercaderes y soldados. Para saber un poco de este país. Entonces ya ven que es una potencia en ese tiempo. O sea, llevar este mensaje a ese lugar implica llevar el mensaje ¿a dónde? Al mundo entero. O sea, nada más y nada menos. Entonces, semejante misión Jonás no quería hacerlo. Jonás no quería cumplir. Bueno, y se levantó, versículo 3, Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra del Eterno, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Vamos a ver en la escritura aparece quién fundó esta ciudad. Vamos a Génesis capítulo 10, versículo 8. Yo estuve tratando de buscar un significado de qué significa Nínive. Y no aparece, no encontré. Pero el fundador de esta ciudad sí puede ser que nos dé una idea. Génesis capítulo 10, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El significado de Nimrod era el temeroso o el rebelde también. Ese significado tenía Nimrod. Ahí parece una semejanza con ese nombre Nimrod y el nombre Nínive. Ustedes pueden investigar, pero el nombre Nínive no encontré ningún significado. Si ustedes encontraron, después me lo pasan. Pero Nimrod sí es el rebelde o el poderoso, el que hacía temblar la tierra. Imagínense cuando la gente sabía, el rey de Asiria salió nuevamente. ¿Cómo estaba la tierra? Entonces temblaba, ¿no? Un terror. Este fue vigoroso cazador. También ese es uno de los significados que tiene Nimrod. Vigoroso cazador delante del Eterno. O en otras traducciones le dice en contra del Eterno. O sea, él salía a cazar personas. Precisamente el trabajo de Nimrod era ir y atacar pueblos, atacar aldeas y traer a esa gente como prisioneros y esclavos y añadirlos a su país, a su ciudad. De ahí fue formando su gran imperio poderoso. Entonces, este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador en contra del Eterno, enemigo del Eterno, haciendo la contra. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne. Todas estas ciudades él lo empezó a formar, a crear, en la tierra de Sinar, precisamente hacia el oriente, ¿no?, de Israel, de Sinar, ¿no? De esta tierra, de ese lugar salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, una ciudad poderosa. Desde aquel entonces se tiene historia. Es una ciudad bastante antigua, ¿no? Bastante rica en historia, en muchas cosas, en cultura y sobre todo en batallas. Sería después de mucho tiempo el imperio persa babilónico el que destruiría a los asirios y destruiría por completo esta ciudad. Increíble. Llegaría a su fin. Va a aprender un poco de historia. Es interesante, ¿no? Conocer o estamos saliendo del tema. No, hay que conocernos. Entonces ahora vamos a entender qué es cuál es la importancia de ir a ese lugar. Imagínense, qué importante era, pero claro, hay que entender la mentalidad de Jonás. Esta gente era considerada la gente más perversa del mundo, no solamente para los israelitas, para todos. En aquel tiempo ya estaba haciéndose una alianza entre los reyes de Israel y los reyes de Siria. Recuerden, Siria es el otro país que está al norte de Israel, para hacerle guerra a Siria, a Nínive. Estaban tratando de buscar aliados, de juntarse. No pudieron. Finalmente los asirios van a conquistar todo el mundo, van a gobernar todo. Bueno, volvamos a Jonás 13. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Eterno. Y era Nínive grande, ciudad en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. Esto es muy importante.
predicaba. ¿Qué quiere decir? Estaba dando un mensaje. Un mensaje que para ese momento, para mucha gente, venía de los dioses. Venía de los dioses. Cuando la gente ve, me imagino que algunos habrán visto de la orilla salir a un hombre de un pez, ellos consideran que es enviado de los dioses. Así le consideran. Imagínense la manera que el Todopoderoso está usando para llevar su mensaje. Esto es importante porque acá se derrumba todas estas cosas que no, Dios no va a usar jamás cosas que tengan que ver con creencias fuera de la Escritura para traer a alguien a su verdad. Porque estamos viendo que si vamos a ver unos textos más que van a confirmar eso. Que todas las metodologías, todo lo que se hace en el mundo no pasa del control del Padre. No piensen que Satanás tiene tanto poder que va a hacer que la Escritura desaparezca y nosotros nos confundamos todos, que Satanás va a tener ese poder. Va a usar, el Todopoderoso va a usar todas las formas posibles para que su mensaje nos llegue, aunque sea en una estrofa. Si esta Escritura está totalmente adulterada, como nosotros muchas veces escuchamos, y está adulterada, no importa. El Todopoderoso de aquí va a sacar 2, 3, 4, 5 estrofas para enseñarnos su mensaje. Igual nomás. Entonces, Él no está fuera de control de todas las cosas. No pierde el control. Satanás no está gobernando todo en ese punto. Satanás únicamente le gobierna, a Satán le gobierna al que quiere dejarse gobernar, al que quiere someterse a Él, entonces todas las cosas puede usar para Él. Al que no quiere, aunque ponga obstáculos, el Todopoderoso desde cualquier punto nos va a hablar, nos va a revelar. Importante entender esto. Vamos a ver más aquí. Otro punto. Estamos en el versículo 4, ¿no? Es el mensaje. Marcame todo ese mensaje. Este es el mensaje. Solo este es el mensaje. Diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso es todo el mensaje. Gran mensaje, ¿no? ¿Quién te va a entender con esto? ¿Quién va a cambiar su corazón con este mensaje? ¿Quién va a arrepentirse? Nadie, ¿no? Para que una persona cambie, hay que leerle toda la Escritura, hay que sacar lo profundo de... Si no, no va a entender. Ese es nuestro concepto. Y peor, si la Escritura está adulterada, si esto está adulterado, entonces estamos fritos. Entonces Nínive estaba acabada entonces, con semejante profeta rebelde y además con un mensaje medio raro, medio confuso. Vaya donde yo, vaya donde Tauraí, donde Caraí. Estar dentro del pez parece que te hizo perder un poco tu razón. Pero vamos a sorprendernos que no va a ser así. Cuando el Todopoderoso quiere que su mensaje, su palabra llegue a alguien, de cualquier forma va a llegar. Vamos a Jeremías capítulo 16, algo interesante, porque se relaciona con el mar, con los peces, con los cazadores y todas estas cosas. Jeremías 16, fíjense una profecía que daba Jeremías que me llama la atención aquí. Acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia el Eterno contra nosotros todo este mal tan grande? Esto era una profecía contra el juicio que iba a venir contra Judá por haberse apartado de la verdad. Entonces el pueblo va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre la gente quiere decirnos por qué. Miren lo que dice. ¿Por qué anuncia el Eterno contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra el Eterno nuestro Elohim? Así van a decir ellos, ¿no? Está hablando Jeremías. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, a vuestros padres, dice el Eterno, y anduvieron en pos de dioses ajenos. Entonces podemos decir, pero nuestros padres son nuestros padres, nosotros somos otra gente. Y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi Torah. Número 1. Esa es la razón. Sus padres fueron rebeldes porque vivieron contra mi instrucción. Bueno, pero nuestros padres. Pero miren lo que dice ahí. Y vosotros también habéis hecho peor. Ahí está la clave, ¿no? Si los padres eran culpables, los hijos están haciendo peor que vuestros padres,
Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. La diferencia que sus padres se apartaban en la Torá, pero estos, sus hijos, están escuchando el mensaje, están escuchando que están siendo rebeldes, pero igual ellos usan su imaginación de que están bien. ¿Me entienden, no? Ellos no pueden oír la verdad del profeta Jeremías porque en su imaginación, en su mente, ellos están viviendo en un paraíso imaginario. Y eso es peor todavía, porque no les puede entrar ninguna instrucción. Este era el problema con los de Judá. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Entonces, miren este texto. Van a ser arrojados de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. El castigo para Judá en ese tiempo van a ser desterrados por las naciones. Ahora el problema es, van a servir, dice, a dioses, van a servir a otras deidades. Pero la cosa es que si Dios en ese lugar, en esas naciones, los va a llamar o no, los va a buscar o no. Entonces, para eso es que Dios va a usar también a esas naciones, a esos líderes, para recuperar a su pueblo. Si uno investiga bien, en el caso de Judá, en el tiempo de Jeremías, fueron llevados a Babilonia, fueron puestos en Babilonia, y en Babilonia el Padre utilizó al propio rey para anunciar su mensaje, al rey Nabucodonosor. Cuando fueron enviados, cuando fueron conquistados por los griegos, utilizó también a los griegos. A los romanos utilizó también a los romanos. Entonces, por la rebeldía del pueblo, Dios tiene que, para recuperar a su remanente, porque entre el pueblo, recuerden que hemos hablado, siempre está el remanente que busca la verdad. Para recuperar a ese remanente, Dios usa esas naciones paganas. Cosa rara estamos hablando, pero así es. Usa esas naciones paganas para recuperar a ese remanente que fue esparcido entre las naciones. Bueno, y miren cómo, miren de qué manera. Porque no vamos a traer clemencia. No obstante, ni pedimos que todo se acabó. No obstante, aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Hay una profecía de que ya no se va más a decir que Elohim recuperó a su pueblo de Egipto. Ya no se va a decir que estos son los que salieron de Egipto, sino que se va a decir estos son los que salieron de todas las naciones que están en el mundo, que fueron recuperados de las naciones que están en el mundo. Eso se va a decir, eso se va a hablar. Y entre esas naciones está Asiria, Nínive. ¿Entienden? He aquí que yo envío muchos pescadores. Eso es importante. ¿Quiénes van a ir a recuperar a estos que están perdidos? Pescadores. Los pescadores generalmente echan la red, ¿no? Y los peces vienen. Yeshua le dijo, echad la red tal parte, ¿no? Echadme ahí. No, pero toda la noche hemos intentado, nosotros no podemos, decía Pedro. Pepe. Echó la red y los peces vinieron, ¿verdad? Los peces regresaron. Eso van a hacer estos pescadores. Van a hacer que el pueblo regrese, vuelva. ¿Qué hace un pescador? Tira el anzuelo y espera. Generalmente el pescador espera que vengan los peces. Entonces el pescador va a tener su mensaje, su anzuelo para atraer. Entonces así está diciendo, yo voy a enviar mis pescadores. Jonás es un pescador. Por cierto, salió de un pez, ¿no? Estuvo en el mar, salió a la orilla del mar y fue a pescar los peces de Asiria.
He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Eterno, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultarán, no se ocultaron, ni su maldad se esconde en la presencia de mis ojos. ¿Qué son los cazadores? ¿Cuál es la diferencia entre el pescador y el cazador? El pescador espera que vengan los peces. El cazador va a salir a buscarlos. Después de que su remanente sea recuperado, ¿qué van a aparecer? Perseguidores. Van a perseguirlos. ¿Y la presa qué hace cuando un cazador aparece? Huye. Entonces, pero si vos no fuiste todavía pescado, no fuiste recuperado, entonces el cazador no te va a buscar. Por eso el cazador, ¿a quién va a buscar? A los que han sido rescatados, al remanente fiel. Y eso está escrito en la palabra. Entonces esto es profecía. Entre las naciones van a ser esparcidos su pueblo. El Todopoderoso va a enviar pescadores y los va a recuperar. Y una vez recuperados, van a empezar a aparecer los cazadores. ¿Por qué lo que después de entender la palabra me persiguen? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué hay dificultades? Bueno, aparecerán los cazadores. Es parte de la profecía. Nadie te persigue, nadie te molesta, nadie te hace nada. Tal vez todavía no fuiste pescado. Bueno, continuemos. Ahora vamos a ver lo que Yeshua, estamos en el punto de anunciar el mensaje. Este es el mensaje, ¿no? Acá dice que va a enviar pescadores, que pescarán, después vendrán cazadores. Yeshua habló algo similar. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. ¿Entiendan bien? Yeshua. Cuando Yeshua, 4 versículos no dije todavía, ¿no es cierto? 12. Cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Por cierto, esa era la región de Jonás. Era Galileo. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Empezó a vivir en zona pesquera y empezó a convocar a pescadores, hombres de mar, hombres que estaban siempre a la orilla del mar, y los empezó a convocar. Y ahí dice versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esta región era conocida porque en esa región habitaron gente extranjera. Mucha gente extranjera, después de que los israelitas fueron deportados por los asirios, vinieron y habitaron extranjeros, trajeron su cultura extranjera ahí. Entonces era para los hebreos, para los israelitas, era una zona de muerte. Al vivir ahí unos extranjeros, ellos consideraban esa zona está muerta, está estéril, porque los que van a nacer ahí no son israelitas, son gente que no funciona, no sirve, semilla muerta. ¿Cómo se puede decir? Higo silvestre, uva silvestre, naranja jai, así, ¿no? Algo así, ¿no? No sirven. Eso era para los hebreos, pero la profecía decía otra cosa. Dice: camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla, en oscuridad, vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, que dice ahí, luz le resplandeció. Entonces esa zona que era considerada como zona muerta, zona sin vida, zona sin esperanza, dice que vio gran luz. Profecía de Isaías. Isaías vivió 700 años antes del Mesías y él conocía el tiempo de la deportación, conocía ese tiempo en que se pobló por extranjeros ese lugar. Estaba diciendo que ese lugar iba a tener gran luz. Pero ¿cómo? Un ratito Isaías. Pero si en ese lugar van a vivir extranjeros, gente que no es hebrea, gente que no tiene nada que ver con el pueblo hebreo, va a esa luz por lo de resplandeceta de ese cuera. Entonces quiere decir que el Padre a esa gente le iba a iluminar. Esa gente que era menospreciada por los, entre comillas, hebreos fanáticos religiosos. ¿Están entendiendo este punto, no? ¿Cómo estamos acercándonos hasta lo que Jeremías dice, Yeshua dice, en favor de los extranjeros, de los gentiles que tienen relación con el pueblo hebreo porque el Padre ha querido así?
El Padre lo ha esparcido con ese objetivo. Ahora Yeshua está en esta región predicando y se está cumpliendo entonces esa profecía de gran luz. Después, desde entonces, después de estar ahí, comenzó Yeshua, y ahí aparece otra vez esta palabra, predicar. Significa llevar el mensaje del Eterno. Jonás, ¿qué fue a hacer en Nínive? A predicar, a hacer luz en una nación con tinieblas, en una nación aborrecida por los hebreos. Él fue a hacer luz, a dar esperanza. Yeshua está haciendo lo mismo. Y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso empezó a decir, vuelvan, retornen, regresen, porque el reino real está viniendo. Andando Yeshua junto al mar, y vamos a continuar. Ya eso es el primero que dijo, arrepientan, regresen al rey verdadero, regresen a la verdad. Eso empezó a decirle. Ya a una nación, a un pueblo mezclado ya. Ahí viene esta pregunta, pero esta palabra tiene que ser netamente para el hebreo. Sí, era netamente para el hebreo, pero acontecieron situaciones que permitió que hayan venido también gente extranjera. ¿Y por qué si ha venido gente extranjera, el Mesías para Israel va a venir a darle luz a ellos? No se merecen ellos estas cosas. Esto es lo que el Padre quería, desde que le dio la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Entienden, no? Todas las naciones de la tierra serán benditas, van a alcanzar bendición. ¿Qué significa? Van a ser injertados al buen olivo, al pueblo real. Entonces ahí estamos viendo el plan del Padre. Amén. Bueno, continuemos. Andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, que era hijo de Jonás, ¿no? Hijo del mensajero, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Echaban la red. ¿Qué eran ellos? Eran pescadores. Entonces él está preparando sus discípulos para que cumplan una profecía que es ir a pescar. ¿Se acuerdan que le dijo a Pedro cuando le dijo, echen la red y no salió nada? Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Dónde se echa la red cuando se va a pescar? En el agua, en el mar. ¿Qué representa el mar en la Escritura? Las naciones. Entonces estos pescadores están siendo convocados para ir a pescar al remanente de Israel entre las naciones. Entre las naciones. Y al rescatar al remanente de Israel entre las naciones, también van a ser añadidos muchos gentiles, muchos goín, muchos extranjeros, que van a querer ser parte del pacto. ¿Entienden, no? Esa era parte de la promesa de la bendición. Vamos a ver que después esto se va a cumplir. Tengan en cuenta este capítulo, este texto. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, pescadores también, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Yeshua toda Galilea, haciendo ¿qué? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, miren lo que dice ahí, por toda Siria. Ya no solamente el mensaje estaba ahí en Galilea, está subiendo más allá arriba, a Siria. Y si llegó a Siria, Siria era la región que está hacia arriba, al norte de Israel, también va a llegar a Asiria, que está más allá todavía. Y vamos a ver que va a llegar, porque el apóstol Pablo, ¿hacia dónde fue y distribuyó su mensaje? Hacia esa región, hacia esa zona. Entonces, se está cumpliendo este anuncio de llevar la predicación a todas las naciones, recuperar el remanente de Israel. Están viendo, ¿no? Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Más allá del Jordán también venía. La gente.
oíma la esperanza, oíma la luz, ñandere tape, ñande paíspe, y más allá todavía. Eso era la esperanza para ellos. Bueno, volvamos a Jonás. Entonces, ven todo lo que implica aquí lo que está haciendo Jonás, todo el plan profético que tiene esto. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, ¿cómo era esta gente? Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Los hombres de Nínive, dice ahí que creyeron. ¿Por qué fue tan fácil que llegue el mensaje de Jonás a esta gente? Ellos estaban viviendo, según la escritura, ellos estaban viviendo en tremenda maldad, en tremendo pecado. Y lo que nosotros podemos ver es que, lo que yo puedo entender es que Dios, Elohim, quería enseñarle a su pueblo, a su gente, cómo Él puede hacer ese papel que le corresponde a ellos sin problema. Porque el pueblo de Israel fue establecido, fue elegido para cumplir una misión. Ellos tienen una misión en esta tierra, que era bendecir a las naciones, hacer que ellos sean luz. Y en ese tiempo el pueblo más terrible, más idólatra, más pecaminoso era Nínive. Entonces era imposible que ellos se vuelvan al Todopoderoso. Hasta acá la Biblia dice que ellos se volvieron a Elohim. Recuerden que ellos tenían también sus propios dioses. Al escuchar la palabra de Jonás, ellos están entendiendo que es un Dios enviado, un Dios que ha enviado a alguien. Entonces es un Dios que tiene poder sobre la naturaleza. Así nomás ellos le conocían. No vayan a pensar que ellos entendieron, ya sé, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que liberó a su pueblo de Israel, el que le dio la Torá, no vayan a pensar que así ellos entendieron en ese momento. Hasta ese momento lo máximo que llegaban a captar es que el creador de todas las cosas, el dueño de este mundo, nos está enviando una sentencia. Y eso es suficiente para que una persona temerosa cambie. Ustedes sabían que en la antigüedad los paganos tenían más temor que el propio pueblo de Israel. La gente incrédula al Dios verdadero tenía más temor. ¿Se acuerdan de los pescadores? Sale y honra a tu Dios, tal vez nos rescate, tal vez Él pueda solucionar. Después de que ellos vieron el milagro de que se calmó la tempestad, empezaron a honrarle y a alabarle. Eran extranjeros, eran personas paganas, no tenían la creencia en este Elohim. Pero cuando vieron su manifestación, cambiaron su corazón. Muchas veces a nosotros, la religiosidad, el exagerar con una, ¿cómo se puede decir?, santidad extrema, lo que hace es volvernos fríos. Esa es la realidad. Muy fríos, muy calculadores. Y muchas veces empezamos a criticarle, ¿no? Esos católicos que siguen su imagen. Pero muchas veces ellos son devotos de verdad. Tienen una fe verdadera, por eso caminan. Son ignorantes para nuestro punto de vista, pero están haciendo algo que creen. Pero nosotros, que conocemos la verdad, yo no necesito. Nos convertimos en fríos. Y eso después nos vuelve religiosos. Después nos vuelve fanáticos. Y después nos hace enemigos. Como el apóstol Pablo se convirtió de tan celoso que era por Elohim, se convirtió en un perseguidor. Sin darse cuenta, en un cazador. Entonces los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Empezaron a arrepentirse, a cambiar y a orar. Hay un punto ahí que quiero ver. Mateo 12:41. Atiendan bien, Yeshua se acordó de esto. Yeshua mencionó a la gente de Nínive comparando con los religiosos judíos. Esto es muy importante entenderlo para poder comprender la época de Jonás y la época en que Yeshua estaba. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, dice, con esta generación y la condenarán.
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Qué le dijo Jonás? El creador de todas las cosas, él va a destruir esta ciudad. Ya dije. Oh, no, se arrepintieron ellos. Pero ahora el enviado por el creador, el que vino en pos para cumplir la misión del creador, haciendo milagros, señales, haciendo todo tipo de manifestación, ellos no le están creyendo. ¿Quiénes no le están creyendo? ¿Quiénes no le están aceptando? Los que tienen mucha fe guau, los muy fanáticos, los muy religiosos, los entendedores de la materia, los que comprenden Torah, palabra, todo, están rechazando a Yeshua. ¿Quiénes creen que le aceptaban? Pescadores, hombres ignorantes, hombres no de mucha capacidad. Eso no quiere decir que no tenían conocimiento de la Escritura. Hay que entender muy bien en eso. Pero hombres sencillos, hombres que solamente tenían temor. A ellos él está hablando. Entonces así dice aquí, ¿no? Y ahí dice lo mismo, ¿no? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Bueno, continuemos. Y llegó la noticia, miren importante. Primero el pueblo está escuchando, el pueblo, ahí al pueblo, la gente común, la gente sencilla, la gente que es muchas veces ignorada por las altas sociedades, está cambiando, está volviendo al Padre. ¿Cómo hacen que las grandes autoridades puedan notar esto? Simplemente por el testimonio. Va y colo y copá. Debe ser que algún funcionario, señor, algo raro está ocurriendo en el país, que la gente, los motochorros, los asaltantes están cambiando su vida, están dejando de robar, están devolviendo, están siendo honestos, nuestros funcionarios públicos ya no están más robando nada. ¿En serio? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Por qué? Porque llegó un mensajero de los dioses, un mensajero que viene de lo alto y nos anunció que estamos sentenciados por el creador de todas las cosas. Más que el mensaje en sí, lo que produjo ese mensaje en esa gente humilde causó un gran impacto en este rey asirio. Causó un gran impacto. Esto debe ser cierto, porque esta gente sencilla, esta gente que está acostumbrada a robar, a asaltar, ahora está cambiando. Fíjense que la noticia al palacio llegó como información. No menciona que Jonás fue directamente al rey a predicarle. Llegó como noticia. ¿Cómo se corre la noticia del evangelio? ¿Cómo en el tiempo de Yeshua llegó hasta Siria? Porque la gente cambiaba. La gente manifestaba, yo he cambiado después que conocí al Mesías. Él me curó, me sanó, me dejó de que sea este tipo de persona. Esa información llegaba. ¿Y qué hiciste? Y me arrepentí, dejé de hacer estas cosas y regresé al pacto, a la fe original. Esta información llegaba. Esa es la manera que se transmite el mensaje. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hoy en día nosotros queremos cambiar a las autoridades. Queremos llevarle el evangelio a las autoridades. Inclusive nos sentimos muy importantes si algún líder político o líder empresarial, lo que sea, nos escucha nuestro mensaje. Ese pastor le predicó al presidente, ese pastor le predicó al gobernador. Qué poderoso, ¿no? Pero acá, qué tipo de honra tendría Jonás de haber hecho algo contra la autoridad de Nínive? ¿Qué diría? Yo vine y cambié el corazón del rey. Nada. Lo único que Jonás ha hecho es, con mala gana todavía, advertirle al pueblo sencillo, al pueblo común, Pemanota 40 diaride, Peayajaema. Y ese cambio en ellos, ese cambio en el pueblo, produjo arrepentimiento en las autoridades. En serio. Si los líderes, los pastores quieren cambiar a las autoridades,
Ellos tienen que cambiar su estilo de vida. Tienen que dejar de ser mentirosos. Tienen que dejar de engañar a la gente. Hacer las cosas correctas. Arrepentirse. Y eso, si ven los líderes, van a arrepentirse también. Van a ver que realmente hoy existí la diora. Pastor, o cambiamos. O estos líderes religiosos están cambiando su vida. Entonces va a haber un cambio en la autoridad. ¿Por qué no podían cambiar las autoridades en el tiempo de Yeshua? ¿Quién era rey en tiempo de Yeshua? Herodes. ¿Se acuerdan cuando vienen los hombres de Oriente y les traen el mensaje? Venimos a buscar al rey que ha nacido. Y Herodes se sorprende y se va y le consulta ahí a los sacerdotes. ¿Dónde tiene que nacer el rey? En Belén. Son servidores del rey, usan los caprichos del rey. No son personas que le guían. Por eso el rey vivía corrompidamente. Y cuando apareció uno y le dijo sus verdades, le decapitó. Así simplemente. Bueno, llegó la noticia del rey a Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. Además de eso, además de arrepentirse, acá empieza algo importante, algo trascendental que hace todo líder. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esto ya está saliendo del rey. El rey sí ya está oficialmente predicando. Entonces, no hay ninguna honra para Jonás aquí. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Vamos a aclarar algo. Jonás, qué tremendo discurso dio. Jonás usó el texto más original para compartir la escritura. Usó un corazón sincero, un corazón puro, un corazón con todo el deseo de que cambien. No. Él era rebelde, no tenía el deseo, no usó mucha palabra medio confusa, pero el mensaje del Todopoderoso llegó a quien tenía que llegar. Amén. Y después esas personas que fueron iluminadas, podemos decir, empezaron a propagar este mensaje. No fue un super líder el que cambió a ese país, sino fue el plan del Todopoderoso hacia ellos. Es Elohim que los está recuperando, rescatando. Es Él. A Él se le tiene que dar toda la honra de cualquier método posible. Cualquier método. El rey entonces está anunciando esto, ¿no? Su mal camino, la rapiña que hay en sus manos. Ya el rey mismo está cambiando. Y acá ahí también, vamos arriba, ahí, versículo 7, el punto. Que anotamos. Daniel capítulo 3, versículo 29. Algo similar ocurrió. ¿Se acuerdan? Cuando el rey Nabucodonosor vio que ellos, los 4 amigos de Daniel, salían, los 4 y los 3, pero estaban entre 4, vio 4 personas en el horno de fuego. Ahí ellos desafiaron la creencia del rey y decidieron seguir a su Elohim, y hizo que cambie el corazón. La vida, el testimonio de ellos hizo que cambie el corazón del rey. No es alguna super predicación, fue su testimonio. Dice acá: por lo tanto decreto, después de haber visto todas estas cosas el rey Nabucodonosor, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Elohim de Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Qué es Elohim? La palabra Elohim es poder, fuerza, ¿no? Quiere decir, el que hable contra esa fuerza que dirige la vida de estas 3 personas va a ser ejecutado. Quiere decir que es la acción, el hecho, la vida de estos 3 hombres lo que hace que Nabucodonosor decrete esto. No es su palabrería. ¿Me entienden este punto? ¿No? Es muy importante entender. Se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios
que pueda librar como este. No hay ningún otro poder. Yo soy un hombre mayor, conozco mucho sobre los países, conozco el mundo. No existe otro ser divino capaz de hacer lo que ha hecho. Esa fuerza que controla la vida de Sadrach, Mesach y Abed-nego. O sea, cuando se dice tu Dios o tu Elohim, se refiere a la fuerza que te maneja, la fuerza que te controla. ¿A qué Dios sirves? Sirva al Dios de Israel. Entonces se ve un poder en tu vida, se ve una manifestación en tu vida. Bueno, continuemos. Voy a ir acabando, ¿no? Después, 9. ¿Quién sabe si Elohim... Fíjense que yo no es tan seguro. Puede ser que hallemos la gracia. Puede ser que seamos considerados dignos de vivir. La verdad, merecemos morir. Mire, ¿quién está diciendo esto? Un pobre hombre campesino, ahí un pobre ciudadano común de la ciudad de Nínive. ¿Quién está hablando esto? El rey. La máxima autoridad, el que tiene el poder sobre casi todo el mundo, el que controla a otros reyes, está diciendo, por ahí puede ser que este poderoso Dios se apiade de nosotros. Nunca escuchó directamente a Jonás, ni ninguna clase especial de evangelio. Simplemente vio el cambio en su pueblo y le vino el temor. Vio que su pueblo estaba cambiando, se estaba humillando y le vino temor. Más que protesta y reclamo, ¿no? A otros reyes le hacen reclamo, rey, que muera el rey. No, eso vio que su pueblo ponía manto, se arrepentía y le vino un temor, lo profundo de su corazón. En serio. Ver que el pueblo cambia. Por ejemplo, vos sos un predicador, un ejemplo le voy a dar. Vos sos un predicador y predicás siempre la palabra y ve que la gente cambia, ve que los hermanos cambian, el pueblo cambia. Andeate de cambiar, de desastre, porque uno conoce su corazón. Ustedes saben, uno conoce su corazón. Sí o sí te va a venir un temor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta gente cambia? Ve el cambio sincero en los demás, pero eso no ve uno en su corazón. Entonces le viene un temor. Este es el rey de Nínive. Mi pueblo se está humillando ante este soberano. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Y qué dice el versículo 10 para terminar? Vamos a ver este punto 9. Palabras del rey de Nínive al oír la amenaza de Jonás contra su pueblo por sus pecados. Eso ya está ahí claro. Ahora el punto 10. Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Que lo haría y no lo hizo. Se arrepintió. Que les haría y no lo hizo. ¿Se puede arrepentir Dios? Esa palabra arrepentir está un poco mal expresada ahí, ¿no? Lo que quiere decir cambió de plan. Porque ese era su plan. Su plan no era destruir a los de Nínive. Su plan era que ellos se arrepientan. Ese era su plan. Entonces, bueno, consideró evitar ese juicio. Porque en la Biblia, en la Torah, sale la opción. Haz esto y te pasará esto. No haz esto y te ocurrirá esto. Simplemente eso. Entonces ellos eligieron la opción de arrepentirse, de cambiar su corazón. Ahí hay un punto que quiero ver, versículo 10. Jeremías 18:7 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Así dice que va a hablar a pueblos y reinos. Fíjense que Jeremías está diciendo, yo voy a hablar a las naciones, los voy a destruir, los voy a aniquilar, voy a hacer zarambí de ustedes. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y de reinos para edificar y para plantar. Bueno, esto está diciendo en Jeremías capítulo 9.
Bueno, vamos a mirar, acá terminamos Jonás, pero no terminamos el culto, la reunión. Terminamos este libro, porque continúa. Miren lo que ocurre, el resultado de este estudio se ve en lo que ocurrió con los apóstoles. Ya vimos lo que hizo Yeshua, ahora se ve con lo que ocurrió con los apóstoles. Capítulo 10 de Hechos. Hechos capítulo 10. Conocen esta historia, así que vamos a leer rápido hasta llegar a donde queremos llegar. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, para ese entonces el imperio más poderoso del mundo. Dice que era este hombre piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Elohim siempre. Ahora miren lo que pasa. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Elohim entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Elohim. Eso nos hace entender, nos hace abrir la mente, que cuando el Padre está llegando hasta una nación, por más que sean incrédulos, dentro de sus corazones Él está viendo sensibilidad. Como Ruth, como Tamar, como Raab, como los Gabaonitas. Por más que parecen que son enemigos del pueblo, pero Él está viendo sensibilidad en sus corazones. Él está trabajando. Recuerden que Dios nos creó y Él trabaja en el corazón de la persona y después se manifiesta. ¿Y cómo es que se manifiesta? Con un ángel a este italiano, porque estaba ya viendo esa sensibilidad en su corazón. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este lugar, Jope, era el mismo lugar donde Jonás partió para ir a España. Era el mismo lugar donde él se fue al mar para ir rumbo a lo desconocido. Ahí estaba también el hijo de Jonás, Pedro, ¿no? Haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. El mar representa a las naciones. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno de otros soldados de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, fíjense lo que ocurre acá, para orar, cerca de la hora sexta. ¿Será que en su oración: Señor, ábreme el camino para ir a predicar a los gentiles? ¿Será que estaba orando eso? ¿Será que estaba pidiendo para que le dé la posibilidad de predicar a los gentiles que no conocen tu palabra? No, él tenía hambre, dice. Estaba orando: Señor, que la comida sea rica, que un ejemplo, una broma, no sé si así oraba. Lo que sí estaba orando, ¿no? Pero en ese momento, y tuvo gran hambre, dice, y quiso comer. Oraba, pero tenía hambre, ¿no? Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, como un, ¿cómo se podría decir éxtasis? Por mucha hambre, calor, un tipo, una ilusión. Te perdés un ratito de la realidad, un ratito nomás, ¿no? No hay que perder totalmente, un ratito. Y vio el cielo abierto. O primero que ve el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, una canasta, ¿no? Que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Son animales considerados por la Torá inmundos, considerados no kosher. Bueno, y le vino una gran voz: levántate, Pedro, mata y come. Sí le vino. Algo que no es kosher, algo que es prohibido, algo que es inmundo por la Torá. Una voz le viene del cielo: mata y come. Él estaba a orilla del mar, eso se veía el mar ahí, y las cosas no kosher al lado. Volvió la voz. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y comer en aquella época representaba hacerse uno, unirse. Eso era comer. Claro, estaba refiriéndose ciertamente a comida. Pero el Todopoderoso en esta acción no se estaba refiriendo a comida. Después vamos a entender. Volvió la voz a la segunda vez: lo que
Elohim limpió. Miren, lo que Elohim limpió, no lo llame tú común. ¿A qué le está llamando Pedro común? A esas cosas, a esos animales inmundos. ¿Y a qué Elohim le está llamando lo que él limpió? A esos animales inmundos. Entonces, hasta ahí donde llegó la mentalidad de que entonces los animales cuadrúpedos, reptiles, víboras, cucarachas, ya son limpios y se pueden comer. Claro que no. Esto es una visión y algo le quiere hacer entender el Todopoderoso a Pedro, el hijo de Jonás. Recuerden que Jonás, ¿cómo le consideraba a Nínive? Inmundos, pecadores, malditos, deben morir. Lo mismo Pedro considera a los goín, a los gentiles. Para ellos eran animales inmundos. ¿En serio? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Cuando él estaba pensando, ¿qué significará esta visión? ¿De qué se tratará? Aparecen unos gentiles, unos goín. ¿Creen ustedes que ahí Pedro no se le abrió el entendimiento? Ya, ahora entiendo. Y cuando fue a Cornelio, ¿qué le dijo? Elohim me ha enseñado que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Dios me enseñó. Porque para nosotros los judíos es una abominación sentarse en la casa de un gentil o comer. Unirnos con ellos es abominación. No, yo no me junto con esta gentuza, guácala. Pero el Todopoderoso me ha enseñado que no. Él los limpió, dice. ¿Cómo los limpió? Vino, él les predicó. ¿Qué hizo? Cuando Yeshua moría en la cruz, moría por todos ellos. Solo falta rescatarlo. Cuando eran enviados, cuando la profecía de he aquí enviaré pescadores, se echaba la red y todos eran rescatados. Bueno, esto es esta escena, ¿no? Ahora vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Aquí hay un debate, porque Pablo ya está predicando a los goín. Pablo está rescatando a mucha gente extranjera, mucha gente que tiene cultura diferente, pensamiento diferente, estilo de vida diferente, y esto no le gusta a muchos discípulos. Por eso hay un debate en Jerusalén. Pero miren lo que dice acá. Esto es interesante, para mí por lo menos. Después de mucha discusión, Pedro, el hijo de Jonás, se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. ¿Y qué dice ahí? Y creyesen. No aparece su obra. Elohim escogió. Él quiso que yo lleve el mensaje a los gentiles. Ustedes ya saben. Ustedes se enteraron por mí. Yo fui, no fui yo. Después, la palabra del evangelio, y no solamente escucharan, sino creyesen. O sea que Dios es lo que hace que un extranjero, que alguien que no conoce nada, quiera ser parte del pueblo. Él quiere, no, sin mirar su condición, sin mirar nada. No, pero Señor, es un pagano, es un idólatra, adora imágenes, come cerdo. No me importa, yo quiero que sea parte de mi pueblo. Ay, oye, eso es. No me he juntado con gente inmunda. Ese es nuestro corazón, ¿no? Y Elohim conoce los corazones, les dio testimonio, ¿qué dice ahí? Dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. Atiéndame, marca ese versículo, Juan. Se les dio el espíritu de santidad. Y cuando a alguien recibe el espíritu de santidad, es ese que le dio el espíritu de santidad lo que va a ir apartándole. Entiendan muy bien esto. Ruach HaKodesh es santidad, apartar, separar. ¿Quién le dio ese espíritu? ¿Vos le diste? ¿Vos le entregaste? Hermano Juan Carlos, a partir de ahora te entrego el espíritu de santidad. Entonces, como yo le entregué el espíritu de santidad, ¿qué yo quiero ahora que él haga? Yo quiero que cambie. A nivel pesado, como que sea en hebreo de hebreos, en cuanto a la... Entonces me siento irresponsable de tu cambio. Entonces empiezo a darte con todo, a bajarte la caña.
O empiezo a querer que todos cambien porque yo soy el que les prediqué la palabra y tienen que cambiar. Entonces, ¿dónde está Elohim que les escogió? No, pero si Elohim le escogió a esa persona, él ya tendría que estar viviendo como un hebreo ya, pero todavía habla como gentil. Entonces ese es mi punto de vista. Yo estoy viendo así. Entonces yo me estoy poniendo en el lugar de Elohim. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí. No, hay que obligarlos a que hagan esto, a que cambien su vida, a que bla, 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 bla. Ellos ya querían que dejen de ser gentiles, dejen de vivir como gentiles. Pero Pedro les está enseñando, Él los escogió, Él los llamó, Él va a cambiar sus corazones. Anínape, apresura. No quieran ponerle sus argumentos, sus estilos, sus maneras. No, a mí me gusta hablar así, a mí me gusta orar así y todos tienen que orar así. A mí me gusta cantar así y todos tienen que cantar así. A mí me gusta vestirme así y todos tienen que vestirse así. No quieran poner su pensamiento, su manera en lo que el Padre eligió, porque estarán poniéndose en su lugar. Eso es lo que ocurría antes. Para Jonás, esta gente debe morir, esta gente pecadora. Y él estaba al lado del rey Jeroboam II. Él no se daba cuenta de dónde estaba. Dice, él dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Qué quiere decir? A nosotros también es el Elohim de Israel que nos hizo cambiar. Nosotros si íbamos a cambiar por las leyes judías o por las leyes humanas, íbamos a ser siempre instrumento. Fue el Ruach HaKodesh que hizo que entendiéramos el poder del Padre. Así que solamente que nosotros éramos hebreos, éramos judíos, tenemos otro punto de vista. Ellos tienen otra manera de ser, entonces vamos a dejar que Él haga su obra. Vamos a ser pacientes, vamos a tener paciencia. Eso hablaba Pedro. Y ninguna diferencia hizo, a pesar de que había diferencia, entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe. Ellos empezaron a confiar en la Dabar de Elohim y el Padre fue limpiando sus corazones. Lo mismo que nosotros. No vayamos a meter. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim? Miren, ¿por qué tentáis a Elohim? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Simple gracia, por la gracia. Bueno, uno más y terminamos. Hechos 17. Ahora, ¿por qué vamos a terminar con este Hechos 17? Bueno, vamos a ver. ¿Qué relación tiene con Jonás? Vamos a ver. 17, versículo 20. Pablo está en Atenas. Pablo fue a predicar en Atenas. Y escuchen muy bien lo que dice. Pablo, un mensajero, una paloma mensajera, llevando el mensaje de restauración a los goín, a los turcos, a los asirios, a los babilonios. En todas esas regiones, ahora Pablo está llevando el mensaje. Regiones donde antes estaban imperios poderosos, ahora estaban los romanos, ahora estudian los griegos. Pero fíjense lo que pasa. El versículo 20 dice así. Pues traes a oído, esto era lo que le decían los griegos, él empezaba a hablar de la fe verdadera, le decía que ustedes son religiosos, veo que tienen un Dios extranjero, y acá le dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Ahí había atenienses y extranjeros, gente de otras naciones. Era una brillante oportunidad para Pablo, ¿no? No, pero si este mensaje era solamente para hebreos, para judíos, ¿qué está haciendo Pablo queriendo hablar a atenienses y a extranjeros? Ahí nosotros podemos entender que el mensaje era para las naciones. Y si en esas naciones, buscando el remanente perdido y recuperando de esa manera a todos los que quieran ser parte de la fe. Y esto va a ocurrir acá. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, era algo así como un escenario, ¿no? Algo así, ¿no? Dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando le corto otra vez, esta narración se puede adecuar perfectamente con la gente de Nínive. Se puede adecuar perfectamente, fíjense.
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Todas las culturas, escúchenme bien esto, todas las culturas siempre han honrado a un Dios no conocido. Todas. Siempre han dicho que existe un Dios que no conocemos. Porque la idea de las culturas era tener todas las deidades posibles. Ustedes saben que cuando los reyes invadían una nación, ellos traían sus cosas sagradas para tenerle a ese Dios también al lado de su Dios. Entonces ellos decían, ya estos dioses están con nosotros. Pero ellos decían, pero ¿habrá algún Dios que no conocemos? El único Dios que no podían atrapar era el Dios de Israel, ¿no? Porque no tenía imagen. Creyeron, cuando los filisteos creyeron que cuando llevaban el arca, le llevaban a ese Dios, pero le fue con todo, ¿no? Después los babilonios no encontraban el arca del pacto. Bueno, es al Dios, al Elohim no conocido, al que vosotros, dice, adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Yo le estoy hablando a ese Elohim que ustedes no conocen, pero que en el fondo de sus corazones saben que existe. Pero no le conocen, ¿no? ¿Y cómo lo van a conocer si no aparece alguien y les presenta? Fíjense, ¿a quién le está hablando? A extranjeros, a griegos, a atenienses. Pero está viendo que en lo profundo de su ser existe un pequeño temor a algo no conocido. Miren que le habla más. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Se acuerdan cómo se presentó Jonás a los pescadores? Adoro al Dios que creó los cielos y la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. El que hace todo. El que gobierna todo. Así le está presentando. No le está usando aquí muchos textos difíciles, aunque está sacando textos de la Torá, ¿no? Pero no está usando Torá, pero está sacando de ahí. Eso hay que entender muy bien. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Quién es esa sangre? De un solo hombre, dice. Salieron todos los hombres de Adán, ¿no? De Adán. Le está explicando, fíjense qué manera de explicarlo, sencillamente. Para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es importante. Él creó a Adán y dijo que se multiplicasen y Él ordenó en qué tiempo y en qué lugar Él iba a recuperarle nuevamente. Eso es muy importante. Él ha prefijado a cada hombre que ha hecho en qué momento y en qué lugar te iba a volver a llamar, te iba a volver a recuperar. Este es nuestro tiempo. Nuestros antepasados también tuvieron su tiempo. No pensemos que porque nosotros ahora conocemos esto, ay, qué lástima, mis abuelitos, mis tatarabuelitos no conocieron esta palabra. No, el Todopoderoso no se pierde de nada. Él sabe el tiempo de cada persona, el momento de cada persona. Este es nuestro tiempo. Amén. ¿Para qué? Dice, para que busquen a Elohim. Entonces, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, sea territorio ese es, límite de su territorio. En este lugar, esa gente va a buscar a Dios. El tiempo de Nínive y de su rey y de su gente era el momento en que Jonás fue a predicar. Ese fue su tiempo. Para que busquen a Elohim, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Un profeta, una vez que compartí esto y dije, ¿cómo se llamaba ese profeta? Ahora no me recuerdo. Pero un poeta, ¿no? Un escritor, creo que era 300 años atrás, había dicho que todos venimos de un solo linaje. Había profetizado, escrito eso en una poesía, ¿no? Y Pablo estaba narrando eso a ellos.
No está saliendo del contexto bíblico él en ese momento, ¿verdad? Pero se dan cuenta que lo que él quiere es hacerle entender que existe un ser poderoso que los está llamando, que este es su tiempo. Tal vez no sabe de qué manera llegarlo, pero está utilizando hasta la frase de un poeta para poder hacerle entender su mensaje. ¿Será que tendrá resultado? Vamos a ver. Siendo pues linaje de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que retornen. Fíjense lo que dice ahí, a todos los hombres en todo lugar que retornen. Está hablando a atenienses. Él sabía de nuestra ignorancia, sabía de cómo vivíamos, haciendo cosas que no entendíamos, pero ahora decidió, este es nuestro tiempo, le está diciendo a la gente de ahí, este es nuestro tiempo. Él les está llamando a ustedes para que se arrepientan, dice. Por cuanto ha establecido un día en el cual, que dice ahí, juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lo mismo que está diciendo Jonás. El Todopoderoso estableció 40 días de juicio para Nínive por medio de un hombre que después de 3 días salió del vientre de un pez. Le está anunciando lo que va a ocurrir para que se arrepientan. Este es su tiempo de ustedes, ciudadanos de Nínive. Tal vez Jonás no predicó de esta manera, ¿no? Pero ese era el mismo mensaje. Por más que Pablo acá detalladamente y, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo decía? ¿Cómo era el atenuado? No. Con denuedo, ¿no? Con explicaciones claras le está hablando, porque los atenienses eran personas fifí, pero Jonás no habló así, ¿no? Pero el mensaje de 20 versículos de Pablo y de un versículo de Jonás es el mismo. Es el mismo. El que llegue a haber entendimiento ya le toca a Elohim. No me toca a mí. Elohim puede hacer que con una frase entienda todo mi mensaje o con un discurso largo. Eso ya depende de él. Ahora miren, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Más, ¿qué dice el 34? Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, creo que es un nombre de algún dios, ¿no? El Areópagita, él era el encargado ahí de ese lugar. Y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces, ¿valió la pena esta predicación del apóstol Pablo? Sí. Algunos creyeron, entre ellos una persona muy importante, creyó este mensaje. Entonces, pero no es porque Pablo haya querido que crean, es el Todopoderoso. La Biblia dice que cuando él predicaba, una mujer llamada Lidia, el Espíritu Santo le abrió el entendimiento. Bueno, llegamos a la conclusión de que el Todopoderoso está buscando recuperar lo que se había perdido. Está buscando a sus ovejas perdidas, y el objetivo de buscar a su oveja perdida es rescatar a las naciones de las tinieblas. Así que no creamos que Él está solamente buscando a su oveja perdida. Está queriendo salvar a las naciones. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir.